que hayan aprendido algo, que hayan disfrutado, porque la verdad que venir acá los lunes, 4 de lunes, debe haber sido tedioso, pero bueno, yo lo disfruté un montón, desde bueno, el comienzo que lo armamos y que todos ustedes participen y que estén acá, como es algo como muy bueno. Si se llevaron ya un concepto, aunque sea, ya eso como vale la pena. Siempre van a tener contacto a través del blog, si quieren hacer formación para hacer cualquier tipo de preguntas. Al team le llegan las preguntas, así que ellas les van a responder, como si quieren supervisar o lo que ustedes quieran, lo pueden hacer a través de ahí. Le vamos a dar los certificados ahora cuando terminemos con la clase de hoy. Y les pasamos unas encuestas para que ustedes completen. Bueno, eso nos sirve a nosotros como para poder mejorar la actividad y generar actividades nuevas que a ustedes les interese hacer, ¿no? Así que bueno, nada, les dejo con Geraldine. Bueno, llegamos a última clase, que nos toca ver marihuana, cocaína y Paco pasta base. Bueno, arrancamos con marihuana, controvertido tema de marihuana, legalizada, no legalizada, conviene, no conviene. Bueno, en la primera filmina les traje del acedronar el porcentaje de aumento de consumo que hay, ¿no? Para también aspectarnos en lugar y tiempo. Vemos que hubo un aumento en la última década del 131% entre alumnos de colegios secundarios. Entonces, esto nos marca un 131% de aumento. ¿Qué es lo que va pasando? Obviamente que con esto de la complacencia social que está habiendo en relación a la sustancia, nadie se asusta porque alguien fume un porrito hoy en día. Entonces se dejó de tener temor y va bajando lógicamente la edad de consumo. Porque ya los hermanitos chiquititos ven que los hermanos más grandes fuman y como contaba la otra vez, que es un clásico, por lo menos a mí me pasa en el consultorio, que los padres también están enterados y ahí se arman las controversias de benzodiazepinas, Alplax, clonazepam versus si mamá se toma todas las noches, estos dos, por los viejos, ¿no? Se toma, uno toma el Alplax y el otro clonazepam y yo, doctora, que me fumo el porrito todas las noches, ¿cuál es la diferencia? Y entramos en zona de alta complejidad para ver qué respuesta damos a esta problemática actual. Bueno, cada 2 años la Cedronar controla el tema epidemiológico, ¿no? Y el aumento de sustancias. Así que este número es relativo al 2011, una vez que termine 2013, ahí se vuelve a sobrevaluar qué pasó entre 2012 y 2013. Por eso digo, estos colegios secundarios, chicos de 13 a 17 años, y que la mayoría obviamente es picadura de marihuana, como pone la Cedronar, y vuelvo a remarcar la cifra porque no es menor, un aumento del 131%. Bueno, ¿cuáles son las acciones de la marihuana? Es una droga psicoestimulante, psicodepresora y alucinógena. O sea, psicoanaléptica, disléptica y psicodisléptica. ¿Qué quiero decir para los que no son médicos? Que va a estimular el sistema nervioso, deprime el sistema nervioso y yo también digo, lo desplaza, que esto entraríamos dentro de la parte alucinógena. O sea, sube, baja y desplaza, hablándolo más en criollo. Lógicamente que va a depender de la vulnerabilidad propia que tenga ese individuo, por eso a algunos les va a pegar bajón, a otros los va a superestimular y pueden terminar con riñas y agresión, y otros pueden tener alucinaciones francas. Digo esto porque en general la mayoría que contempla, se cree que uno se fuma un porrito y quedan ahí chalones, como quien dice la cuestión, tirados, o les aumenta el apetito, o es justo como lo previo para irse a dormir. De hecho, yo en consultorio tengo muchísimos pacientes que fuman 2, 3 caladas, como se dice, y con eso les prefieren eso que uno sugiere o intenta la benzodiazepina, pero la gente con eso va. Entonces el tema está que cuesta y que cada uno tendrá que ver cómo se trabaja en consultorio para desmistificar el mito que tiene la sustancia versus el miedo que en general presenta la gente, ¿no? Con esto del psicofármaco y el psiquiatra, que ya de por sí también es como, sigue siendo una cuestión media tabú el ser medicado. Bueno, vamos a ver qué tipos de cannabinoides existen, que son 3 puntualmente. Hay 3 tipos generales de cannabinoides.
Tenemos los cannabinoides herbarios o fitocannabinoides, sintetizados naturalmente por la planta de cannabis. Segundo grupo, tenemos los endógenos, que son los nuestros, los propios, producidos por el organismo, por el cuerpo humano y por los animales. Y el tercer grupo, que son los que están en total auge, son los cannabinoides sintéticos, compuestos similares pero generados en laboratorio. Que esto un poco, cuando yo hablaba de éxtasis, le dije que la nueva movida actual a nivel mundial es sintetizar los cannabinoides. Que como se piensan las diferentes moléculas para ir cambiando y hacer los diferentes éxtasis, uno hablamos generalmente de éxtasis, pero hay 100.000 familias dentro, 100.000 hijos dentro del éxtasis, entonces podemos hablar de generalidad, pero no sabemos realmente lo particular. Acá hablamos exactamente de lo mismo. El paciente dice que consume marihuana y no sabemos realmente qué marihuana está consumiendo. ¿Por qué? Porque está tocada ahora genómicamente. Así que hay 100.000 tipos de marihuana dando vuelta por ahí con diferentes efectos adversos y colaterales en plazo inmediato y a largo plazo, que recién ahora se están empezando a estudiar, así que todavía estamos con un gran signo de pregunta. Pero bueno, el tema es que a nivel mundial está cambiando toda la concepción en relación a las drogas, porque todo está ya tocado genómicamente. Bueno, vamos a la vedette de los cannabinoides, que va a ser dentro el tetrahidrocannabinol, que es el ingrediente psicoactivo principal de la planta. Que bueno, es el que más se está estudiando para hacer fármacos, que después les voy a comentar un poquito las actualizaciones dentro de todo lo que se está usando nuevo en medicina, que ya está a la venta. Hay varios fármacos que contienen cannabinoides y se están dando para algunos tratamientos médicos. Por supuesto que todavía acá en el país no, pero sí en Europa ya están en total auge. El cuerpo humano tenemos dos tipos de receptores, ¿no? Porque uno diría, ¿y esto dónde se engancha dentro del cerebro? Tenemos los CB1 y los CB2, que estos fueron los últimos descubrimientos en relación a la marihuana. Entonces, la persona fuma marihuana y se va a ir a enganchar en el CB1 y en el CB2. A partir de ahí va a tener después determinados síntomas ese paciente, que ahora los vamos a ver. El CB1 se encuentra en el sistema nervioso central y en los tejidos reproductivos, principalmente, y el CB2 en tejidos periféricos, y los asociamos con el tema del sistema inmune, como monocitos y macrófagos. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda más puntual, cuando finalizamos me la hacen, porque no me quiero ir mucho en cosas tan finas para no aburrir a los que no son médicos. Hay algo interesante para los que trabajan terapéuticamente con el paciente en consultorio. Uno de estos CB1 se encontró que tiene mucha relación dentro de lo que es aparato reproductor, con, digamos, el anclaje del huevo o cigota en el útero. Entonces, si uno mira, y estamos viendo la problemática del paciente desde una mirada transgeneracional, o sistémica, podríamos decir, si uno trabaja terapéuticamente, es interesante preguntarle al paciente cómo fue el embarazo y si sabe si la mamá tuvo alguna relación, alguna situación de pérdida de embarazo, si tuvo que hacer reposo o algo de eso, porque para el inconsciente, quienes trabajan más desde lo psicoanalítico con el paciente, ¿no? Esto es medio loco lo que voy a decir, pero desde lo psicoanalítico con el paciente, no es casual, como la información ya está en nosotros, genómicamente, en el momento de la génesis, momento cero, óvulo y esperma se juntan. Ahí ya tenemos toda la carga genética de mamá, de todo su árbol genealógico, toda la carga genética de papá con todo su árbol genealógico. Todavía no sabemos si vamos a hacer nenas o nenes, pero ya tenemos todo el disco rígido codificado. O sea, tenemos ya toda la carga genética. Eso después se ancla en el útero. En ese momento que ancla en el útero, muchas mujeres que han pasado situaciones así de estrés y han tenido amenaza de parto, de pérdida de embarazo, bueno, se vio ahora lo último que la anandamida, que tiene que ver con los receptores cannabinoides, tiene que ver con ese. Entonces, se postula psicoanalíticamente que lógicamente que
la persona podría quedar pegado a la sustancia porque es su inconsciente que va a estar buscando. Eso con que seguir atrapado dentro del útero materno, porque es lo que casi le cuesta la pérdida de su vida. Entonces por eso el inconsciente lo toma y queda pegado a la marihuana. Es medio loco, pero bueno, digo, lo comento para quienes les interese la parte psicoanalítica y también no solamente lo último en farmacología, sino también lo último en terapias, que miradas, este es un pequeño avance dentro del tema cannabis. ¿Se entendió lo que quise decir? ¿Sí? Bueno, volvemos al tema de los receptores, que tenemos dos, CB1 y CB2, y CB1 se van a encargar de la euforia y los efectos anticonvulsivantes del cannabis. Y los receptores tipo 2 van a ser los que tienen acción antiinflamatoria, porque después vamos a ver que la parte terapéutica es uno de los fármacos principales que se está usando para pacientes que reciben quimioterapia. Bueno, hasta el momento, dentro de todo el crecimiento que está teniendo la ciencia en relación a la planta esta, es que se descubrieron 66 cannabinoides que se están estudiando obviamente para usos terapéuticos. Los tres más fuertes que vienen empezando dentro de medicina es el tetrahidrocannabinol, el cannabidiol y el cannabinol. Estos tres que son similares pero distintos. Todos estos, la medicina actual está poniendo la mira, porque ya vamos a ver para la cantidad de cosas que están descubriendo que tiene efectos interesantes. Y lógicamente, no es lo mismo que se sintetice y se saque el cannabinoide desde la planta y que con eso se haga un fármaco, que fumarse la planta, que estamos hablando de otra cuestión, ¿no? Recuerden que en general todo intoxica y todo mata, todo va a depender de la fórmula y de la dosis con que eso se administre. El tetrahidrocannabinol es el principal componente psicoactivo desde la planta. Y se une a los CB1 y al CB2, digamos que el ligando sería la anandamida, que era un poquito lo que les decía recién. A ver. La persona fuma, ya a los pocos minutos empieza a tener efecto, ¿no? Ya empieza el viaje, y este viaje es relativamente corto porque dura de 2 a 3 horas. Por supuesto que va a tener que ver con si la persona, si tiene uso, abuso o ya dependencia de la sustancia. Principalmente en Argentina la vía de administración es fumándolos, pero también, sobre todo en Europa, están de moda los vaporizadores. La ingestión oral, que también nosotros acá, de ingestión oral, me imagino que deben haber algunos, al menos habrán escuchado o han recibido por guardia pacientes intoxicados por los famosos brownies, que en determinadas fiestas, todas las tortas de chocolate o los brownies, se le pone marihuana y quien se entera o quien no se entera después termina, en general por lo menos lo que yo he visto, con cuadros psicóticos. Y por eso es la consulta, porque la persona desvarió y sobre todo que ni siquiera tenía noción de lo que había dentro de la torta o el brownie. Comió y se intoxicó. Es mucho más lento, o sea, pega mucho más lento que el tema fumado, pero dura mucho más horas que si la persona le da un par de caladas. Bueno, inyección intravenosa, que nosotros acá tampoco, pero nunca falta alguien que se hace el té de marihuana y se hacen los picos de marihuana, hirviendo la planta y sacándole su principio activo. Por suerte sigo insistiendo que los argentinos no somos adeptos de las inyecciones, de la jeringa, así que no es mucho nuestra problemática esa. Absorción sublingual o con supositorios, o sea, ya viene de todas las maneras habidas y por haber cannabinoides a roletes. Bueno, en general son todos metabolizados en el hígado y el tema es que se almacenan todos en grasa, o sea, donde tengamos grasa, glándula mamaria, cerebro, más gorditos, menos gorditos, ahí se quedan. Entonces por eso uno los va a poder detectar en orina si queremos dosar en el paciente para ver si fumó o no fumó. Por un mes nos va a dar aproximadamente, o en orina o en materia fecal, nos va a aparecer va a aparecer los metabolitos, o sea, el paciente estuvo consumiendo. Tiene 97%
unión a lipoproteínas, como les dije, donde se excreta en orina los metabolitos ácidos, pero hasta aproximadamente un mes en heces o en orina lo podemos dosar. Bueno, clínica. Va a depender de muchas variables, de la dosis, de la experiencia de la persona, de la personalidad, del ambiente y de las expectativas que tenga el sujeto antes de su consumo. Porque si los amigos dicen te va a pegar así o te va a pegar así, ya sabemos todo que la sugestión o el efecto placebo existe. A dosis baja, en general, es un depresor. Ahí aparece la primera parte farmacocinética de la sustancia. A medida que la persona más va a ir consumiendo, va a ir siendo cada vez más depresor, pero también puede presentarse acá el efecto paradojal, que va a ser el estimulante, ¿no? Por eso digo que puede pasar de estar paz y amor, con lo que se le relaciona a la marihuana, a terminar como la rata dentro del canic, totalmente agresiva. ¿Por qué? Porque a esa persona o consumió de más, o también volvemos al tema de que no se sabe qué prototipo o perfil de marihuana está fumando por esto de las nuevas decodificaciones genómicas que tienen las plantas. Y bueno, acá como escribí dualidad agresiva y pasar de la agresión a la apatía, ¿no? También aparecen las náuseas, puede aparecer mejor dicho las náuseas, la alteración de la coordinación y el rendimiento. La ansiedad y los síntomas psicóticos se pueden ver más frecuentemente entre los que consumieron por primera vez, pero también gente que viene consumiendo desde hace mucho tiempo. Yo tengo en consultorio, tengo varias personas, bueno, varias, me refiero 3, 4, que han hecho brotes psicóticos y que consumen hace 30 años todas las noches. El día menos pensado, están por tirarse de la terraza o se dio uno porque se estaba por tirar del balcón, o sea, la famosa psicosis canábica, que al principio era discutida si la marihuana la producía o no, pero por eso al comienzo hice hincapié que tiene las 3 propiedades: sube, baja y desplaza el sistema nervioso central. Por eso, al tener esta distorsión, de hecho la mayoría, acá en nuestros estudios de autopsias en pacientes jóvenes en la morgue, la mayoría de los choques, cuando se hace la autopsia, la sustancia más encontrada, como siempre es en primera instancia el alcohol, y en segundo lugar, pacientes de 17 a 27 años, por alcohol y por marihuana. Eso es lo que aparece acá en Argentina, en Buenos Aires, dentro del informe forense. Bueno, lógicamente la gente dice, bueno, uno puede quedar pegado a esto, no. Sí, produce dependencia, sobre todo obviamente que va a ser psicológica, y también genera tolerancia, porque obviamente que con el correr de los tiempos o de los años en este caso, el paciente va a ir necesitando más dosis para lograr ese efecto, digamos, ansiolítico, porque es una pregunta en general la mayoría que está buscando con la marihuana, un efecto ansiolítico. Esto de bajar, de acomodarse o de irse a dormir o quedar chalón con los amigos para poder disfrutar del encuentro grupal y bueno, digamos que como digo yo, es una especie de volver a la adolescencia, porque la hilaridad y toda la gracia y todo eso que va a dar, capaz ante tanta exigencia, ¿no? Con esto que estamos viviendo, el capitalismo, la globalización, el que hay que producir, el no pare esto, ya, bueno, decididamente por todo lo que estamos viendo cuesta mucho de este momento de poder bajar un cambio, poder uno reflexionar, poder descansar, bueno, hay que producir, y bueno, la gente decididamente, si esta es una problemática que aumenta, que va año a año en aumento, bueno, habla de que no estamos pudiendo encontrar eso adentro y por eso lo estamos buscando afuera, ¿no? Y vuelvo al tema, con esta mirada benévola que tiene de ser una plantita con raíces y hojitas verdes, es la que más adeptos se encuentra. Entonces por eso creo que todo el mundo tiene amigos, conocidos, familiares y pacientes que consumen estas plantitas. Clínicamente puede dar, volvemos, puede producir un polo o el otro polo. Estado de hiperreflexia o hiperestimulación, excitación e impulsos irrefrenables y agresividad, ataxia, catalepsia,
hipoquinesia, hipotermia, hiperorexia, que por eso cuando terminan de fumar se comen la heladera, y sobre todo la cosa de los dulces, que necesitas una necesidad imperiosa de, como le dicen, bajón de porro y de consumo de lo dulce, lo dulce, lo dulce y lo dulce. Puede haber confusión, trastorno de aprendizaje. Por supuesto que esto va a ser, el trastorno de aprendizaje va a ser si la persona ya viene consumiendo, hay que ver periodicidad y cronicidad. Puede dar hipotensión. Yo en general, en agudo, cuando estoy de guardia, los consumos de marihuana, en general la mayoría es pérdidas de conocimiento. Y mucho más si tomaron alcohol. En general es eso, como recibo. Muy raramente en agudo hay que ver la predisposición de base de la persona a alguna psicosis canábica, que me ha pasado tener que atenderla. Pero lo principal es alcohol y marihuana, pérdida de conocimiento. Y todo en menos, porque va a estar con bradicardia y también disminución un poco de la función respiratoria. Todo baja, porque aparte del alcohol, al ser depresor, sinergizan. Hiperemia conjuntival, el famoso ojo rojo, alteración del ascenso-percepción, ansiedad, pánico y tolerancia. Ahora vamos más a la parte psiquiátrica, ¿no? Efectos psíquicos adversos del uso agudo y crónico. Vamos a ver los primeros efectos que va a ser, la primera etapa que va a ser, en general, euforia y bienestar. Posteriormente, somnolencia, sedación y relajación. No hay alteraciones importantes de la conducta acá, sí locuacidad, hilaridad y raramente impulsividad. Digamos que este es el efecto buscado y deseado por lo cual las personas consumen. En general, en esta fase, la intoxicación normal no implica riesgos especiales en personas sanas. Hasta acá está todo relativamente controlado. Dentro de los efectos psíquicos agudos, segunda parte, hay alteración del control y de la coordinación motora, alteración de las funciones sensoriales, que acá es donde alto peligro, como les decía, con el tema de la conducción, porque las personas salen, manejan y ya se tomaron un par de tragos y la mayoría de las autopsias así lo determinan, ¿no? Alteración en los procesos de elaboración y la toma de las decisiones, alteración de la percepción temporal y tiempo de reacción. Por eso, esto fundamentalmente lo vemos hasta esta parte, o sea, ni clínicamente ni psicológica y psiquiátricamente hay demasiadas implicancias, pero si el accidente de tránsito es la primera causa de muerte para los argentinos, lo cual no deja de ser vergonzoso, porque no nos matan lo oncológico y las enfermedades cardiovasculares o cerebrovasculares, sino que el accidente de tránsito es porque, bueno, decididamente es un país que todavía estamos lejos de la prevención y la toma de conciencia, y por eso estoy haciendo hincapié en el tema de el manejo, ¿no? Porque no es menor la cantidad de personas que mueren entre 17 y 27 años y que el 90% estén bajo el consumo de alcohol y de cannabis. De hecho están hechas las pruebas, ¿no? ¿Qué le pasa a una persona cuando consume? Por eso en realidad tendría que ser la ley nada, no 0.5 para poder manejar. 0 es 0 y 0.5 da lugar a todo el resto de las problemáticas que siguen existiendo. Y bueno, por eso, si no hay en relación al alcohol, mucho menos ahí se hace mención al tema del cannabis. Y vuelvo al tema de que la complacencia. Y entonces el tiempo de reacción en poder poner un freno y en poder pegar un volantazo cambia, y ahí es donde estamos en problemas. Va a haber alteración leve de la adquisición de conocimientos o memoria reciente, sin alteración de recuperación de los datos previos. Esto más o menos es en el aquí y ahora del consumo de cannabis. Efectos nocivos sobre el sistema nervioso central, más a nivel psiquiátrico, ¿no? Vamos a ver. Reacción de pánico, ideación paranoide, psicosis, el síndrome amotivacional,
daño cerebral que va a tener que ver con el flujo, porque después disminuye un poco la disminución del flujo cerebral, les voy a contar un poquito. Por supuesto, la tolerancia, que lo hablamos recién, y la dependencia. Y reacciones agudas de pánico y ansiedad. En general, estos efectos del 20 al 30% de los consumidores lo han experimentado. Puede incluir sensaciones de despersonalización y pérdida de control. Como dije antes, también ideas paranoides y en general estos son cuadros que se autolimitan, se atienden en agudo y después el paciente vuelve a lo normal. ¿Qué es síndrome amotivacional? Que es lo que vemos en el consultorio y creo que es el principal síndrome que produce el cannabis. Que es la pasividad, la indiferencia, la reducción de interés por el trabajo, por el éxito, y se vuelve pasivo, total, por eso amotivacional, deja de motivarse, tiene una chatura psíquica. Y después en pacientes que también, que hace años que consumen, no sé si lo habrán notado, como la amnesia anterior, capaz viene el paciente y me vuelve a contar lo de la sesión pasada y no tiene registro de que ya todo eso me lo contó la semana anterior. Esto es lo que... Y entonces ahí uno puede ver y decir, ¿hace cuánto fuma? Sí, capaz fumo de vez en cuando, Doc, pero sí, arrancó a los 17 y capaz la paciente tiene 35. O sea, ya uno empieza a ver, yo de hecho esto lo veo en el 90% de mis pacientes en consultorio, el tema de la amnesia, como se olvidan cosas que ya hemos conversado, ¿no? Y de hecho lo dicen, si está trabajando el paciente reconoce y empieza ahí a caerle la ficha de que está teniendo un problema y que no es solamente porque uno es médico está diciendo no fumes marihuana porque hace mal a la salud, sino que poder buscarlo y engancharlo desde un lugar donde él o ella se den cuenta y puedan hacer un insight en relación a lo que les está sucediendo, ¿no? Y vuelvo al tema, si esto es una sustancia que tiene mucho que ver con la adolescencia, con la despreocupación, con la hilaridad, con el reírse, un poco de todo, y que todo le frega un cazzo, es también ver cómo la persona, ayudarlo, que encuentre herramientas, que no sea siempre la droga como esta cuestión de apoyo, ¿no? Bueno, ahora entramos en otro tema interesante, que es cannabis y esquizofrenia. Vamos a la OMS. El consumo persistente precipita el inicio de la esquizofrenia, recaídas y gravedad. Porque siempre es un tema controversial el de la esquizofrenia y la marihuana. Si sí o si no. Siempre digamos que la medicina se está peleando con esto. Pero bueno, más o menos ya se llegó a que es un la marihuana es un gatillador de las personas que son vulnerables genéticamente a sufrir o tener esquizofrenia. De hecho, hay varios trabajos interesantes dentro de los hospitales y lugares de internación de jóvenes que han quedado con esta enfermedad, con la esquizofrenia, y que han tenido todos, o gran parte, la mayoría, consumo de marihuana previo. Entonces, actualmente existe consenso sobre vulnerabilidad o predisposición a esquizofrenia que podría precipitar el cannabis, como uno más de los riesgos ambientales. Obviamente que esto va a estar mediado, como les dije antes, por el CB1 y el CB2, que son los receptores. Efectos de uso crónico. Trastorno de la memoria reciente, síndrome motivacional, vuelvo a repetir, trastorno del flujo cerebral prefrontal. Acuérdense que también con el prefrontal es con lo que organizamos nuestra vida, ¿no? Lo que yo voy a hacer de acá a un mes, de acá a un año, la semana que viene. Entonces por eso van con el consumo repetitivo, periódico, por eso periodicidad y cronicidad hay que evaluar en el paciente. Vamos a ir, esto va a ir contribuyendo a este aplanamiento no solamente afectivo, sino todo en relación a su vida, por eso da igual. La tolerancia y, para quienes hagan el cese, el síndrome de abstinencia, insomnio, inquietud, anorexia, irritabilidad, que sí da síndrome de abstinencia. Entonces digo, para quienes trabajen y el paciente esté decidido a querer dejar la sustancia, ver cómo lo podemos manejar terapéutica
y farmacológicamente para acompañarlo, porque como digo yo siempre hay que sufrir lo imprescindible, no hace falta que sea pecho. Sí. Vos hablaste de cannabis y esquizofrenia, lo que se ve mucho, por lo menos cuando lo comentamos con los psiquiatras, el tema de la utilización de la marihuana en los pacientes afectivos, ¿no? Esta cuestión de el paciente afectivo que consume, afectivo me refiero a bipolar, que consume marihuana como si fuese una especie de un fármaco autoprescripto. Eso es algo que se ve bastante. Mira, yo mi mirada un poco en psiquiatría y en el tema de estas drogas, mi mirada personal es un poco esta, que de hecho hay otros psiquiatras que pasaron a la historia que también adhieren a lo que voy a decir ahora. Yo creo que toda persona que, como dice la frase, todos locos pero ninguno, porque te están grabando y me queda muy... Nunca es casual lo que la persona va a estar eligiendo. ¿Por qué? Porque cada sustancia me está hablando que no es inocua. La persona la busca porque está buscando un efecto particular y puntual. En eso particular y puntual entramos dentro de los receptores cerebrales. Estos receptores cerebrales van a actuar puntualmente con la sustancia que la persona está eligiendo. ¿Por qué? Porque si el tipo está con una depresión, se va a ir a medicar. O sea, en vez de ir al psiquiatra y en vez de hacer una terapia, por X motivo buscan este camino por izquierda, porque tiene que ver con toda una cuestión de transgresión, la búsqueda de la sustancia, ¿no? Pues tenemos la derecha, el camino por derecha, que sería ir a lo convencional de la medicina y la psiquiatría, y el camino por izquierda, que es ir a buscar también por fuera, digamos lo mismo, pero sin el contexto médico. Entonces, dos ítems importantes para mí son los que yo trabajo en consultorio. Uno es ver con cuál es la sustancia, cuál es la preferida y cuál es la que más uso y abuso tiene el paciente. ¿Por qué? Porque a nivel del neuroreceptor me va a estar diciendo y ya me va a estar guiando a la psicopatología, o sea, qué es lo que hay de trasfondo y qué es lo que yo voy a tener que después medicar una vez que lo empiece a trabajar y que empiece a trabajar en toma de conciencia en relación a su enfermedad, ¿no? ¿Por qué utiliza ese bastón? ¿Por qué utiliza el bastón el fin de semana, en mi caso, ¿no? Que la mayoría de mis pacientes son usadores y abusadores de sustancias de fin de semana? Porque algo pasa en ese agujero. De lunes a viernes todos estudian, trabajan y entrenan, y viernes, sábado y domingo se la pegan. Es llamativo. Precisamente cuando se tendrían que estar enfocando en otros aspectos de la vida, es donde no lo bancan, no lo sostienen, y ahí todo lo que venga. O sea, sería también como una depresión de fin de semana, que es en el encuentro de ellos con ellos mismos. Porque en la semana no tenés tanto espacio-tiempo para poder pensar, reflexionar y fijarte otros objetivos. De hecho, para poder llenar con lo nuevo tenés que vaciar lo anterior, ¿no? Hay que vaciar para poder llenar. Y en ese momento que es el fin de semana, bueno, acá está lo llamativo. Entonces, dependiendo de cada sustancia, como cada sustancia puntualmente toca un receptor particular, en gran medida, si bien todas terminan tocando todo, pero hay una selección. En una va a ser el glutamato, en otra va a ser la serotonina, en otra va a ser la adrenalina o la noradrenalina, en otra toca más la dopamina, ¿entendés? Entonces eso me va a ir diciendo de quién tengo acá adelante o me va perfilando para que yo vea la parte médico-psiquiátrica de decir, bueno, esta persona le está pasando esto. Porque selectivamente, como la naturaleza es perfecta, está encontrando perfectamente eso. Y bueno, la idea está en transmutar de la izquierda a la derecha, ¿no? Para que me deje que me confíe, que haya empatía y buen rollo en el vínculo, que confíe en el tratamiento y que podamos sustituir la izquierda por la derecha y a su vez que veamos también, porque lógicamente que va a tener que ver con lo transgeneracional, porque cuando uno empieza a mirar en las diferentes generaciones para llegar hasta aquí ahora, no fue gratis, estamos hablando que toda la herencia viene del genómico también, de alguien lo aprendió, desde algún lugar está el tema de la dependencia y la corrida por izquierda, de esto de aprender algo por izquierda, que fíjate que no va a ser casual, que capaz el padre delinquió, o la madre hizo tal otra cosa, o los abuelos, esto ya me refiero desde lo más psicoterapéutico, no psiquiátrico, cuando vas buscando las respuestas en general
desde mi mirada, está en ir en el árbol genealógico para atrás, en lo transgeneracional, porque somos productos de algo. Vuelvo al tema, la génesis. En este momento cero estamos recibiendo, no sabemos quiénes vamos a ser, y estamos recibiendo toda la carga genética de nuestros árboles, de mamá y de papá. De hecho, ¿cuál es el trabajo en la terapia? La reformulación del individuo. Es como, ya al disco en momento cero estaríamos todo cargado. Y de hecho el laburo en la vida, creo, o a nivel terapéutico, está en desfragmentar lo que heredamos para poner lo propio. Por eso sería refundarnos a nosotros mismos desde el espacio terapéutico, para ver realmente qué es lo que quiero yo y qué es lo que me toca por herencia. ¿Se entiende? ¿Adherís o no adherís? Bueno, no entraba dentro de la clase esto, pero... Pensaba, no, es una situación clínica muy común esto de encontrar consumidor de marihuana, y generalmente pacientes afectivos. Esto me llamaba la atención. Habría que... Bueno, acá me voy a, ya que me juego un chiquitín más. Me voy con Lacan, y acuérdense Lacan y las palabras. En marihuana, ¿qué es lo primero que resuena? El ma. El inconsciente toma el ma. Busquen en el vínculo materno-filial. Vuelvo por el tema de la... Justo 20 años más tarde se acaba de descubrir la función de los receptores cannabinoides, que la relación que tienen la implantación del huevo en el útero, que sería lo que Lacan dijo hace 200 años atrás con el tema de la palabra, ¿no? El ma. ¿Y por qué la mayoría? Piénsenlo, fase oral. ¿Qué hacen? Se van a dormir, se fuman 2-3 caladas y ahí pueden dormir en paz. El bebé que necesita la teta de la madre y duerme en paz después de... ¿Se entiende? Muy psicoanalítico, pero si lo buscan lo encuentran. Hay ahí una cuestión que la persona no terminó de poder traspasar psíquicamente, como la separación con la madre, porque precisamente al 8º mes, que es que la angustia de la primera vez que nos angustiamos como seres humanos, porque nos damos cuenta de que mamá es un ser aparte de nosotros, ¿qué va a estar reeditando la persona? Como no pudo pasar eso, está buscando en la sustancia lo que no encontró en su momento, porque en general al 8º, 9º mes, ¿qué nos pasa a nosotros? En una formación relativamente normal. Ahí es donde todos tenemos la foto con el gatito, con el osito, con el pajarito, y que nos íbamos a dormir porque nos daba miedo estar solos con el objeto de transición, objeto transicional. Aunque tengamos un grandote huevudo, no hizo esa transición como correspondía, porque vaya a saber qué pasó en esa relación con su madre, y es lo que va a estar permanentemente reeditando. Lo va a reeditar hasta que en algún momento lo resuelva. ¿Y cómo se resuelve algo? A partir de la toma de conciencia. Porque el primer paso va a ser que lo entienda, y después de entender, cuando comprendemos, recién ahí el síntoma deja de tener sentido. Y el cerebro es sabio, te saca el síntoma una vez que lo comprendes. ¿Se entiende? Bueno, me fui a parte. Bueno, seguimos. Bueno, estas son algunas de las pipas con las que se fuma la marihuana. Está el porrito, el papel se le llama la seda, se compra en forma de piedra, la gente va a comprarlo y va a decir, bueno, me compré una piedra de marihuana. Digo, para que los que no saben cómo es la venta, es piedra de marihuana, se fuma en pipa, se fuma en porro, y el porro está formado por este papelito que se le dice seda. Ahí vemos otras formas de pipas distintas, acá ya más como vaporizadores, pero son pipas de agua, esta no, vaporizadores vienen después. Estas, las famosas pipas de agua. Acá vemos los procesadores que van a separar la planta y la semilla, y ahí es donde queda guardada para ir dándole la forma. Este es el famoso picacho, que es con lo que van a separar también la semilla para que le quede lo más puro posible y que no quede contaminado.
y pueda prender mejor, no contaminado, sino que pueda prender mejor el porro. La tuquera es donde se guardan los restos de porro o adminículo para fumar hasta el final el porro. En general todos tienen la tuquera. Como les dije antes, la cera es el papel con que se arma el porro. Ahí vemos chiquitito. Y la tuca es el final del porro, que ahí es lo que van a guardar en la tuquera, digo, para los que no saben el léxico. Acá tenemos los vaporizadores. Acá ya hay, porque de hecho ya vi en la casa en Palermo, no sé si la vieron, una tienda super chic que pusieron 2 cuadras antes de llegar a Placita Serrano, que son como las de Ámsterdam, así que tienen todo lo último de marihuana. En uno de los pasajes en el que vive Natalia Oreiro, ahí enfrente, bueno, pusieron un local de marihuana a todo trapo. Así que, bueno, tarde pero seguro, pero va llegando la movida, y ahí es donde pueden ir a buscar todos los fertilizantes, todos los tipos de semillas, donde se venden ya todos los adminículos de primera, porque ya les digo, es muy similar a los locales de afuera, ¿no? Bueno, y acá entramos un poco en el tema del debate, porque precisamente en Holanda ya desde hace años que se saben que todo el mundo puede fumar, y que de hecho están los coffee shops donde la gente puede comprar y consumir todos los derivados del cannabis, porque está totalmente liberado, no la producción y el tráfico, pero sí el consumo. En Estados Unidos el uso terapéutico ya está totalmente normalizado, y Colorado y Washington ahora, esto es último, después les voy a pasar bien las cifras, digo, porque siempre Estados Unidos, nos guste o no, es como el padre de la tendencia después a nivel universal. Lo que pasa allá es lo que después en X cantidad de tiempo va a pasar acá. Ya hay 2 estados de Estados Unidos, valga la redundancia, que acaban de legalizarla para uso recreativo. Sorpresa. Porque sí, en 18 estados ya está aprobada para uso médico, pero hay 2 estados que acaban de darle en el último mes el ok para uso recreativo. Vengamos más para acá, América Latina. Bueno, América Latina, ¿qué está pasando hoy por hoy? Estamos liberando y está ya no, lógicamente, que igual era una ridiculez que alguien porque tenga un porro vaya preso, ¿no? Pero bueno, estamos cada vez con más complacencia social. Y en España ya también ya está liberado no solamente el tema del consumo, sino que se puede consumir en todo lado el hashish, sino que también no están penalizados si lo plantan, si lo tienen cultivado. Nosotros acá todavía estamos, todavía esto no está aceptado, pero sí ya que la gente pueda tener X cantidad de sustancia en su casa o en sus pantalones si llega a agarrar la policía. Entonces, bueno, digamos que esta es la tendencia a nivel global. ¿Cuál es el uso terapéutico? Ahora, ahí voy, porque traje lo último, que es de mayo ahora de 2013, que Estados Unidos acaba de abrir, acá les corté la noticia, el primer dispensario de marihuana medicinal en Washington. Abrió sus puertas ahora en mayo de 2013. Bueno, es un edificio de 3 pisos de altura, cuenta con su zona de cultivo, tiene farmacia propia, sala de espera, atención médica, que se ha convertido en el primer dispensario en abrir sus puertas en la capital de Estados Unidos. Es uno de los 3 autorizados hasta el momento por el Departamento de Salud. Y ellos dicen que el material dispensado solo podrá consumirse en la casa del paciente o en las dependencias aprobadas por el Departamento de Salud. A los pacientes se le da un máximo de 56 gramos por mes de marihuana. Y los únicos pacientes que pueden adquirir la marihuana en la clínica son los pacientes con esclerosis múltiple, cáncer o SIDA. Esas son las 3 patologías con las que ellos están trabajando. Hay otras líneas de investigación que una vez que ahora termine esto las voy a comentar, pero está ya totalmente aprobado para la esclerosis múltiple, cáncer y SIDA.
En ningún momento se consiente que los pacientes fumen en el dispensario y todos los pacientes recibirán el cannabis en una bolsa sellada que solo podrán abrir en su domicilio y lugares autorizados. O sea, tienen un comprobante que les da Salud Pública para decir que están habilitados a poder consumir su cannabis. Bueno, 18 estados de Estados Unidos ya están trabajando con la marihuana y, como les dije recién, se acaba de legalizar el uso recreativo en Colorado y Washington. Con esto vamos viendo que empieza a haber más complacencia a nivel mundial, porque sobre todo en lugares de Europa del Este ya está, no solamente Holanda, ya hay otros lugares que también se puede consumir abiertamente. De hecho, bueno, y acá voy a los cannabinoides sintéticos y que ya están patentados. Por ejemplo, el dronabinol, que es el marinol del mercado, que se usa como estimulante del apetito, analgésico y antiemético. La nabilone, que es el sesamet, es otro cannabinoide sintético que se utiliza para el dolor neuropático y espástico. Y el rimonabant, que este es raro porque se está utilizando como una droga para la antiobesidad y como tratamiento para dejar de fumar. Estos, digamos, hay más, pero estos son los 3 más importantes que hay actualmente en el mercado para tratamiento y uso médico. ¿Y cómo funciona con la obesidad? Ahí no, todavía no encontré tanto. No, digo, como eso, aumenta el apetito también. Y lo deben haber trastocado, sí, porque en general por eso se utiliza para pacientes con cánceres, para paliar la anorexia. ¿Para glaucoma de ángulos cerrados? Sí, también, pero no está todavía, está en fase de investigación, todavía no está. O sea, hay gente que lo utiliza, pero todavía no está el nombre farmacéutico con el nombre comercial, Claro. sigue. Bueno, de hecho, justo lo que vos decías recién, las líneas de investigación actuales son para el uso de las migrañas. Se está estudiando que también disminuye la velocidad de crecimiento de los tumores, alivio de los síntomas de las enfermedades crónicas. Se está viendo también, no sé por qué me quedó mal, el color no se nota bien. Bueno, ayuda a prevenir el Alzheimer. O sea, ahí puse, por si a alguien le interesa buscar y seguir indagando, las diferentes líneas y lugares donde pueden investigar. Para el estudio y el tratamiento del glaucoma, para el déficit de atención e hiperactividad, para la prevención de convulsiones, para la disminución del síndrome de dolor y malestar del síndrome premenstrual y para los desórdenes compulsivos y obsesivos. Digamos que a grandes rasgos, bueno, se está abriendo importantemente la mirada al uso de los cannabinoides, que ellos, como ya les dije, mayoritariamente son sintéticos. Bueno, vamos a cocaína, que se vuelve el tiempo, ya es 9 de la noche. Bueno, ¿cómo le dicen en la jungla o en el común vivir? Merca, frula, nieve, blanca, dama, Paco, pero que va a ser, ya lo vamos a ver. Itapena, la merluza, la milonga, alita de mosca o tiza, que como les dije antes, la marihuana se compra un bagullo de marihuana, quien va a comprar determinada cantidad de cocaína, o se compra el papel, o si quieren más gramos, por esos 50 miligramos, se habla de tiza. ¿Cómo se utiliza? Tenemos diferentes formas. El coqueo es para los apunamientos, o acá en general
¿cómo se llaman esto? Los que trabajan en transportes de larga distancia, los choferes tienen las hojitas de cocaína y la van masticando ¿para qué? Para quedarse despierto toda la noche, así que eso es frecuente en los que hacen largas distancias, los que manejan micros. Sí, en Jujuy Sandra es muy común en todo el mundo. Sí. Yo vivo en Jujuy y era coqueo, era cosa común. Y coquea con bicarbonato, por el atrapamiento iónico. Claro. Como sube el pH, se absorbe mejor por membranas. Sí, sí. Bueno, pasta base, que lo vamos a ver ahora, clorhidrato de cocaína, que sería la parte fina de la sustancia, y el freebase. O sea, estas son, digamos, las 4 maneras de que se consume actualmente la cocaína. ¿Qué es el freebase? Es la marihuana con el agregado de pasta base. Marihuana. Sí, porque la cocaína con la marihuana es nevado. Entonces, marihuana con cocaína, el paciente dice que me fumé o fumo nevados. Y si viene el paciente y dice, no, yo fumo freebase, es marihuana con pasta base y también otra manera de consumirla es, puede ser tabaco. Así que hay que hacerle esa pregunta, si estamos entendiendo bien, si es marihuana con pasta base, si es cigarro con pasta base. Pero cualquiera de las 2 maneras la persona le puede decir freebase, fumo freebase. Pero el nevado, ¿el fuego no incluye el clorhidrato? O sea, ¿o se consume? Se consume, algo pega. Sí, acuérdate que siempre si lo hacen, por algo, en algún punto algo toca, en menor cantidad, pero no es lo mismo fumarse un porro que fumarse un nevado. Otro dato interesante es que si la cocaína se acompaña de la ingesta de bebidas alcohólicas, se produce en el organismo un único metabolito, que es la etilcocaína. Que este metabolito activo va a ser mucho más dañino y nocivo que la cocaína en sí. Digo esto porque el único metabolito que se llama etilcocaína o etileconina, dependiendo de donde lo leas, y que es mucho más dañino que la cocaína en sí. Se potencia la cocaína con el alcohol, y lo nocivo. Porque en general, ¿qué hace la gente? ¿Es más psicoactivo, digamos? Sí. ¿Más dañino para, por ejemplo, para... Las 2 cosas, pero dentro de lo negativo, dentro de lo negativo, positivo no tiene nada el cuento. Y esto lo digo ¿por qué? Porque en general, siempre hay que indagar. En general, yo tengo pacientes que dicen, no, bueno, y lo traen a sesión, el cuento, porque se toman 1 o 2 líneas un fin de semana. ¿Y qué hacen? Porque, ¿qué hacen? Compensan. Salen, chupan, y en el momento que saben que se tienen que ir, que tienen que manejar, ¿cómo se sacan la depresión del alcohol? Se toman un pase, recuperan y ahí van a agarrar el auto. Recuerdo una película que se llama El Vuelo, que el tipo estaba totalmente borracho para que fuera a declarar Sí, está. tu viejo y que llamara al dealer, ¿no? Al médico. Y lo llenó de cocaína. Bueno, fue tremenda esa película, pero bueno, es así, tal cual, es la única manera que el tipo pudo salir a testiguar. Bueno, acá es un poco lo mismo, en la noche y en la movida, quien se pasó de copas va a precisamente compensar para estar estimulado y agarrar el volante, se va a pegar 1 o 2 saques y ahí arranca. Y también la inversa proporcional, el otro cara de la moneda, que es quien estuvo tomando toda la noche y está hecho un perro rabioso, ¿qué va a hacer? Se va a tomar el whiskacho antes de irse de la discoteca, va a consumir más o va a pedir una bebida de las más fuertes, ¿por qué? Para acomodar la neurona para ir a agarrar el volante. Así que es o una o la otra. El tema no pasa solamente por todo lo dañino o nocivo que tenga la cocaína en sí, el clorhidrato, sino es todo la porquería con la que se vende, o sea, los excipientes con la que está producida la droga. Que a veces las personas no se mueren por la cocaína en sí, si no se mueren o van a hacer el paro de la índole que sea, porque por toda la porquería que se le pone, como la estricnina, el talco, el hueso molido, el glucolín, dipirona, lidocaína, o sea, en los cortes, cuando uno lee los informes de las decomisaciones y con las cosas que sale cortada,
nos quedamos pasmados. Así que esto también es interesante poder conversarlo con el paciente en consultorio, porque sí, yo entiendo que estés comprando cocaína de la mejor, porque obviamente todos de qué se jactan. No, yo compro la mejor. Yo quisiera saber qué entendemos por la mejor. Pero ¿vos sabés con qué la corta tu dealer? Ah, no, bueno, pero a mí me ven, bueno. Entonces hay que ver con qué se corta, porque puede aparecer un loco que un día se le ocurre cortarla, no sé, con veneno para rata y lindo el cuento. Si total dentro de la clandestinidad todo está permitido. Igual a nadie le interesa que se muera la persona que consume, porque si no se acaba el negocio. Pero digo esto para tenerlo en cuenta, porque sí me ha pasado a entender 2 o 3 veces que ha abierto la puerta del consultorio y la persona ha estado casi con un edema de glotis porque había tomado algo y venía con algo que la persona era alérgica y no tenía la más remota idea. Entonces después esa persona, cuando pasa el susto, te dicen que consumieron, son pacientes que vienen consumiendo hace mucho tiempo, que nunca antes les había pasado nada y justo, bueno, y el tema es que tuvo que ver con que estuvo cortada la sustancia. Que al ratito, bueno, tiene suerte de que justo en el lugar está el médico ahí, porque directo el edema de glotis. Así que hasta ahora los pocos edemas de glotis que vi siempre tuvo que ver con, igual puede ser con el éxtasis también, ¿no? Pero hasta ahora siempre lo vi con la cocaína. ¿Con corticoides puede parar ese efecto o no? Sí. Yo tengo el Decadron Shock. Se lo pasás pingiti y ya. Bueno. Acá traje un poquito algo de una de las últimas investigaciones. Que procesaron la información, surgida de 40 entrevistas en profundidad realizada a consumidores, dealers y profesionales en contacto con la problemática del consumo de pasta base de cocaína. La hipótesis más fuerte es que no hay pasta base sin transformación en la industria de la cocaína. No es que los usuarios encontraron una nueva sustancia, no es que un despiadado hizo aparecer la pasta base para matar jóvenes pobres, sino que cambia la macroeconomía de la cocaína, se produce más en Argentina y por lo tanto circula más el desecho de dicha producción. El clorhidrato se envía a los lugares donde pueden pagarla, le hace Barrio Norte, Palermo, todo esto, y en grandes cantidades también, como les comentaba yo la otra vez, nosotros exportamos, porque Europa nos manda unas cosas y nosotros mandamos otras. Y el desecho se vende acá, en casa. Entonces, esto hizo también todo este nuevo cambio que es que se reterritorializa la narcoeconomía y se reterritorializa el consumo. Por eso estamos ante todo este cambio de paradigma. Por eso hablaba de que cada vez tenemos más cocinas de Paco dentro de la villa y tenemos cada vez más cocinas de éxtasis dentro de los barrios privados. Por eso cambió la narcoeconomía y estaba mirando ayer los números, que no los traje, pero bueno, los números de ingresos en millones anuales, lógicamente supera la industria farmacéutica, iba a decir, no, la industria de películas y todo esto, o sea, es un negocio redondo con los millones que da anuales. No hay nada que dé tanta plata como la venta y consumo de sustancias, tristemente. Una pregunta, sí. idea, esto queda medio feo decirlo también en grabación, pero tengo muchos pacientes que me han dicho que en los 90 se consumía mucho mejor que ahora. ¿Tiene que ver con el corte o tiene que ver con otra cosa? No, es que precisamente, espérate que la encuentro, esto fue a partir del 2001 que hubo el cambio. 2001 cuando se cae acá, una cosa era la época de Menem, con el 1-1 venía todo lo importado, accedíamos a determinadas drogas y a partir de la Rúa y su ida, ahí empezamos a tener nuestros problemas de convertibilidad y por ende si cambió una cosa, cambió la otra, así está totalmente de la mano, si es una de las 4 patas de la economía mundial. Entonces cambiaron todas las sustancias, por eso uno hablamos, uno puede dar clases, pero cuando tenés a la persona no sabemos de qué realmente estamos hablando. Una cosa es lo general y otra cosa es lo particular, no sabemos ni con qué están hechas. Ahora
estoy viendo que me quiero apurar con el tiempo porque no llego a poder dar todo. Bueno, más o menos todos saben a grandes rasgos lo que produce la cocaína, ¿no? Que va a tener que ver con excitación psíquica y clínica de todos los órganos. Digo como para redondear, y cualquier pregunta puntual me la hacen después porque no me di cuenta, se nos pasó el tiempo. Y quiero ir a pasta base, que capaz es lo más, lo que algunos más desconocen. Por eso, aparato cardiovascular va a dar el más, con alteración de todo y con riesgo obviamente de muerte, aparato respiratorio también, aparato digestivo se dan infartos de intestinos y necrosis, neurológicos, accidentes cerebrovasculares, por supuesto que en el embarazo ni hablar de los riesgos que corre el bebé, no se aconseja su uso, complicaciones cardíacas, bueno, lo más frecuente que es el infarto de miocardio y siempre masculino sobreexcitado, varón que ingresa por guardia 40 años, hay que tenerlo en cuenta. Complicaciones neurológicas, cefaleas, migrañas, accidentes isquémicos y hemorrágicos. Por supuesto que hay complicaciones respiratorias, porque todo esto en general es vía inhalatoria. Y después tenemos las complicaciones psiquiátricas, que ¿cuál es el clásico River Boca? La paranoia, que se sienten perseguidos, que los veo que van a estar espiando por la ventana, que tenés la endija del aire acondicionado en el consultorio y se creen que es la cámara que los está filmando, y si hay alguien ahí adentro que está mirando, bueno, así que toda una cuestión paranoide intensa. Eso sobre todo cuando ya es un usador, o mejor dicho un abusador, y crónico, o que capaz en una noche tomó una barbaridad y ya empieza, aparecen alucinaciones, bueno, una psicosis franca hace. Y en general volvemos al tema de esto que conversábamos hace un rato, de que no es nada casual ni azaroso que la persona esté buscando un estimulante. Entonces, los que trabajan en consultorio con pacientes que usan y abusan de la cocaína, hay que buscar la depresión. Porque por algo está buscando un sustituyente como bastón que lo esté impulsando hacia arriba en eso que solo no está pudiendo. Entonces, bueno, obviamente que vamos a tener que trabajar con antidepresivos, vamos a tener que trabajar con ansiolíticos, vamos a tener que utilizar antiimpulsivos, más el apoyo terapéutico, digamos, que acomodar la química para que el paciente pueda encontrar otros recursos para manejar su vida, que no sea con la cocaína y con los daños que esta produce. Pero que a veces, por eso digo, no es solamente esto, sino hay que buscar en lo familiar de dónde aprendió esto de transgredir, esto de ir por la izquierda. Siempre acuérdense, viene de arriba. Bueno, ¿produce dependencia? Por supuesto que sí. ¿Produce tolerancia? Por supuesto que sí. Con la misma dosis que se arranca no es con la misma dosis con la que se termina. Porque primero viene la fase de enamoramiento, donde la persona está bárbara, espléndido, maravilloso y rendidor y todo pum para arriba y exitoso y pim, 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 y después ¿qué hace? La moneda tiene dos caras, de todo esto termina roto psíquicamente, porque cada vez va a necesitar más de ese bastón y ese bastón no le va a rendir como le rindió en su comienzo. Entonces, si empieza a aparecer cada vez más aceleración, cada vez más paranoia, cada vez por ende más depresión, todo esto lo lleva a un disestrés a la persona. Y bueno, por eso hay que ver cómo se encara el tratamiento dentro del consultorio. Y en general, si es en agudo, va a ser con alguna benzodiazepina, como para bajar un poco los umbrales. Veremos, yo utilizo algún beta bloqueante en la emergencia para el tema también de bajar lo cardíaco, la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca y la hipertensión, y a su vez también como beta bloqueante me va a ayudar, me va a colaborar un poco para bajar los decibeles psíquicos, y por supuesto muchas veces tengo que recurrir a otros tipos de psicofármacos para toda la tremenda agitación y la paranoia, ¿no? Esta cosa persecutoria. ¿En qué dosis usás
¿Y qué metodología usás? Uso atenolol o propanolol. 20, 40, 60. En general 20. En general 20. ¿Y psicofármacos los mezclás? ¿No hay ninguna interacción? Mira, yo hasta ahora no mezclo. Sí. No, porque eso que las personas están, es un momento, viste, que los libros dicen una cosa, pero en la realidad marcan otra. No, por eso te digo. Porque nada de todo lo que se podría utilizar se puede utilizar con alcohol. Y el 99% de los pacientes vienen con alcohol. Entonces, o mirás cómo se retuerce y se puede morir delante de tus ojos, o no sé, te encomendás a Dios y decís, bueno, así me empecé yo a mandar, por así decirlo, que por eso primero también contacté con la otra gente a ver si iba a ser la única loca que iba a romper las reglas, pero la gente en Ibiza, que es los que reciben todo eso, también trabajaban de la misma manera que trabajo yo acá. Porque ya te digo, si vos lees, todo está prohibido para la medicina y el libro de Goodman y Gilman. Lees todo lo que se hace, por eso es difícil poder decirlo, porque todos venimos con un ticket puesto de la facultad. Y la realidad es otra, el paciente viene con un policonsumo. ¿Pero le das 20 de propanolol y te das algún tipo de lorazepam, algo de eso, o le das un neuroléptico? No, les doy el lorazepam o alprazolam, dependiendo, y también le pongo el neuroléptico. Fundamental porque lo acomoda al momento. De hecho, un montón de veces con este que contaba del 25I, que fue esta chiquita de 18 años, que fue un desastre lo que hizo ahí afuera, creo que le puse una prometacina y le debo haber puesto algún otro incisivo, porque era una cosa es contarlo acá y otra cosa es estar ahí en vivo, viéndolo, y eran 5 policías, más toda una valla de contención, que ni sabés qué interrogatorio vas a hacer. No hay nadie del otro lado, no sé, uno se la juega. ¿Pero ahí vos tenés soporte clínico? No, tenía la ambulancia con el médico y el enfermero que me miraban. Okay. Tubo y el desfibrilador por los dos. Sí. Okay. Es así. Bueno, acá vemos un poquito algunas de las lesiones clásicas, ¿no? El infarto cerebral, la volada del tabique nasal, este hombre, pues bueno, ya este es impresionante, ¿no? Porque se le voló total, se lo comió, y acá el clásico del agujero en el paladar. Se acorró de todo. Y también he visto varios necrosis de huesos en pacientes jóvenes, porque produce isquemia. Así que aparecen osteomielitis que tienen que ver con el consumo de cocaína. El paciente empieza con dolor en la cadera, paciente joven, o dolor en el hombro, y uno no tiene la menor idea, y es que se le está muriendo el hueso y es un consumidor de cocaína. Digo, porque esto en general uno no lo pregunta o uno nos cuesta unir, pero en un momento de investigación estuve viendo servicios de traumatología y pude ir uniendo estos puntos de consumo de cocaína con necrosis de huesos. Hipofrontalidad del clorhidratos. ¿Cómo? Hipofrontalismo. Sí. También, el clorhidrato. Sí, totalmente. Bueno, 10 minutos para Paco. Paco, bueno, que estamos hablando de pasta base opaco. Les voy a resumir un poco. En general, siempre hasta acá, desde que tenemos el Paco o la pasta base presente en todos los medios y que estamos todos un poco ayornados con el tema, se decía que era el residuo, ¿no? Como que se hablaba por eso de la droga de la pobreza, el residuo de todo lo que quedaba de hacer, digamos, el clorhidrato, la cocaína para los ricos y la pasta base para los pobres. Que al final no termina siendo tan de esta manera, porque en las últimas decomisaciones, primero que otra vez, no se sabe, y uno da una clase y no sabemos cómo decirle a la gente qué es lo que contiene. ¿Por qué? Porque si viene de la cocaína hecha por los peruanos, va a tener una cosa. Si viene de la cocaína hecha por los paraguayos, tiene otra cosa. Si viene de la cocaína hecha por los bolivianos, tiene otra cosa. Y tenemos diferentes sectores de villas donde se están cocinando. Y cada cocina, las muestras que llegan, que han sido incautadas, todas da diferente. Así que volvemos similar a lo del éxtasis, de que vamos a hablar de algo, pero que no sé muy bien. Vamos a hablar de lo general, no de lo particular de la sustancia, porque el paciente dice Paco, pasta base, y pueden ser 100.000 tipos de Pacos o de pasta base diferentes. Y lo interesante es que sí se llegó a esta conclusión de que no es el final
de lo que quedó de desecho, sino que, a ver, se arranca de las hojas de coca. Las hojas de coca se maceran con querosén, con gases alcalinas, con ácido sulfúrico y otros, ¿no? Hasta con gasolina, como está bien puesto acá. De todo esto, de toda esta maceración, se llega a la pasta de coca, que es el bazuco, o para Colombia, por ejemplo, o PVC, que es pasta base de cocaína para nosotros, que es fumable. Esta pasta de coca, fíjense que es anterior al proceso del clorhidrato. Entonces antes creíamos que era después, pero ahora sabemos que es anterior. Esta pasta va para la base libre, que es lo que van a estar fumando, y ahora vamos a entrar en otro tema medio crucial y bueno, y si no sigue su curso, que se lava con permanganato de potasio, acetona y ácido clorhídrico. Se filtra, se seca y llegamos al clorhidrato. Entonces, la pasta base sería previa al clorhidrato y el crack sería posterior al clorhidrato. Más o menos es así. El tema está también en las concentraciones de bicarbonato de sodio que se le agrega. Esta pasta base, si se le pone bicarbonato, queda de una manera, pero también en la literatura vamos a encontrar que el crack se hace con el bicarbonato. El tema pasa porque uno le pone en 2 partes o en otro le pone en 4 partes, y también al crack se le puede agregar algún tipo de amoníaco. Crack viene de ¿qué? De que las piedritas hacen crack cuando las ponen a calentar, es por el sonido onomatopéyico que produce. Pero principalmente quiero que quede claro esto, que ya no se habla de desecho y qué es lo que queda de el clorhidrato de cocaína, sino que sería anterior a llegar al clorhidrato la pasta base y posterior al clorhidrato es el crack. Este es el antes y el después del papelito. Crack acá es el Paco. Crack acá es el Paco. Bueno, acá vamos a otro tema, porque pasta base, algunos le dicen, asocian pasta base con Paco y crack a otros le dicen Paco. Yo interrogué a varios menores y cuando sobre consumo me decía pasta base, y era en los primeros interrogatorios le dije, Paco, no, loco, te dije base, Paco yo no consumo, te pensaste mal de la cabeza. O sea, para ellos la pasta base era más premium que el crack. Es que lo es. Lo es porque uno es anterior y el otro sí ya sería mucho más residuo. En cambio, el otro es la pasta de la cocaína que viene de la maceración. Y por eso el crack ahí exactamente, sí. Lo que pasa es que volvemos al tema. Vas a encontrar diferentes literaturas, diferentes libros y cada uno todavía no está 100% claro, porque en todo lo que han encontrado, los análisis químicos del laboratorio dan diferentes una de otro. Entonces no se puede hablar de una cosa unánimemente. Entonces, bueno, da lugar a controversias. Por eso yo más o menos se los explico, así que es como yo me lo explico a mí misma. Bueno, a ver. Considerado formalmente, esto era antes, ¿no?, como desecho químico, la sustancia se ha vuelto popular en las villas miserias de Argentina luego del colapso financiero que sufrió el país en el año 2001. Con el fin de la convertibilidad, los traficantes interrumpieron la distribución de marihuana y de cocaína para incentivar el consumo de la droga colombiana conocida como bazuco. Los adictos a la droga son corrientemente denominados, esto es allá, ¿no?, con muertos vivos por su apariencia física. Bueno, el tema es, acá lo tremendo del Paco es lo compulsivo, que es una droga que dura muy poco rato, que ahora vamos a ver de minutos, de 3 minutos a 15 minutos con toda la furia, y entonces hace craving, que es craving, necesidad imperiosa de consumo. Se la conoce entonces con el nombre de pasta base, con el nombre de pasta, con el nombre de lata, con el nombre de tumba. Dicha droga ha desplazado a drogas más comunes, tales como el porro y la cocaína, por tener un precio más bajo. La pasta base cuesta alrededor de 5 pesos argentinos acá en la villa.
pero afuera, en el resto de la capital, 50 pesos. Y me ha pasado, por ejemplo, de tener pacientes en consultorio que estaban con la venta del Paco y que, por ejemplo, en los lugares más importantes de Capital Federal, o sea, las discotecas más importantes, ya cuando la gente sale de la discoteca a 7, 8 de la mañana y quieren seguir de juerga, ya no les importa y consumen cualquier cosa. Y estas personas, por ejemplo, iban a los estacionamientos y vendían pasta base para que siguieran. Entonces digo, porque al principio se asociaba solamente a la clase marginal y la cosa es que ya no está más en la clase marginal. Subió al resto de las clases sociales y por eso hoy por hoy se sienta un paciente con consultorio y te dice: Doc, yo fumo Freebase. ¿No? Que hasta suena ya el nombre porque no está fumando un porro, fumo Freebase. Entonces digo porque acá no hablamos de marginalidad y pobreza, sino de clase media para el resto, o sea, está de moda. Bueno, acá vamos a ver un poco las pipas y los tubos, que ahora se los voy a explicar, y vamos a ver el tema de la virulana. El crack básicamente se hace con clorhidrato de cocaína, con bicarbonato de sodio, agua o amoníaco. En cambio, la pasta base es la pasta de cocaína previa al refinamiento o a veces el sobrante de este. Puede decirse que la pasta base está en el paso previo a la cocaína y el crack está en un paso posterior. ¿Cómo se consume? El consumo de Paco se realiza a través de pipas caseras, latas agujereadas, antenas de televisión o tubos de aluminio, que ahora ya vienen, como ya es más el consumo, ya hay tubos hechos puntualmente para el consumo de la pasta base. En la sala de los pacientes son virulana. Ahí voy. ¿Dónde se mezcla el producto? Con viruta de metal y ceniza de cigarrillo de tabaco o virulana metálica a modo de filtro. Entonces, ven acá el tubo va con la virulana y la lata va con la ceniza. Y en general se prefiere, porque es de mejor calidad, la virulana amarilla. ¿Por qué? Porque necesita de dónde prender para poder fumarlo. Y la lata, si no, la lata se achata en el medio, en este pedacito en el medio se agujerea, en esto que se agujerea con un alfiler se le pone ceniza, a la ceniza se le pone la piedra y se fuma por donde se tomaría la gaseosa. ¿Se entiende el proceso? Sí. ¿Y el virulana dónde va? Más o menos. Tenés la lata se baja así, Sí. digamos, la lata la bajan, con un alfiler se le van a hacer agujeros. En este hueco se le pone ceniza de tabaco. Arriba de la ceniza de tabaco se le pone la piedra. Y entonces, ¿Y la virulana? y la virulana va, no, solamente en el punto de metal. El metal. Metal. Ah. Cada una va con cosas distintas. Esto yo no lo sabía, pero una para aprender. Bueno. Y esto, como dije, la virulana amarilla porque es la de mejor calidad. Bueno, el Paco tiene 4 etapas. La primera etapa es de euforia. Euforia, disminución de las inhibiciones, sensación de placer, éxtasis, intensificación del estado de ánimo, cambios en los niveles de atención, hiperexcitabilidad, sensación de ser muy competente y capaz, aceleración de los procesos del pensamiento, disminución del hambre, del sueño y de la fatiga. Aumento de la presión arterial, de la temperatura corporal y del ritmo respiratorio. O sea, como la cocaína, ¿no? Todo el más como reforzador psíquico positivo y todo el más a nivel cardíaco y respiratorio. Esto es la primera etapa. Segunda etapa, la disforia, ya empieza a aparecer acá. Sensación de angustia, depresión, inseguridad, deseo incontenible de seguir fumando, tristeza, apatía e indiferencia sexual. Esta es la segunda pata. En la primera persona que consume una vez ya tienen... Las 4, sí. Ya- Pasa por estos 4, así de... Pero
La tercera etapa es el consumo compulsivo, etapa en que la persona empieza a consumir ininterrumpidamente cuando aún tiene dosis en la sangre para evitar la disforia, antes que le empiece a agarrar el bajón. Y acuérdense que esto es que dura el viaje con toda la furia 15 minutos. También volvemos al tema, va a depender de cómo esté compuesta esa pasta base, que es lo que signo de preguntas. Y entramos a la cuarta fase, que es la de psicosis y alucinaciones. El consumo de pasta base de cocaína provoca psicosis o pérdida de contacto con la realidad, la que puede darse después de varios días o semanas de estar fumando con frecuencia y durar semanas o meses. Las alucinaciones pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o cutáneas. Yo en general cuando recibí pacientes en agudo por esto me tocaron con delirios y alucinaciones, con convulsiones y un par de veces que me impacté porque pensando más en clínica, paciente que expectó la sangre, que pensé en paciente joven, pensé en alguna insuficiencia cardíaca, alguna de las válvulas, hasta que vino alguien y me dijo no, consume, claro, y estaban convulsivando, volvemos al tema, en el momento yo no tengo a quién preguntarle, eran consumidores de Paco, con convulsión y con sangre por boca y era por hemorragias pulmonares. No son las mismas etapas que la cocaína, pero más similares, digamos, es quizás por así, taca, 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 por el tiempo, por el efecto más por el efecto, sí, porque es La pasta base no es sulfato de cocaína, no es el azufre, una de las... No, es que la primera, desde la hoja a la pasta, es con ácido sulfúrico, entonces es sulfato de cocaína. Después pasas al clorhidrato. Claro, pero digo, el azufre en ese caso es el tóxico premium, digamos, premium en el sentido de... Sí, pasa que también tenés querosén. Sí, bueno, y de todo. Por eso, con toda tenés todo. Para llegar también se le pone éter, se le pone a la pasta base se le pone un tipo de calor, para hacer el crack se le pone un calor moderado. O sea, cada cosa, cada cocina va con... está todo estudiado el cuento. Imagínense la acetona al cerebro, los daños que produce, el ácido clorhídrico dentro del cerebro, o sea, el daño neuronal es tremendo, con la ventaja de que, bueno, gracias a que sabemos mucho más de neuroplasticidad, que el paciente tiene posibilidades de poder recuperar, ¿no? En algunos casos, como en otros casos no alcohol, porque el choque termina dando según la concentración. Nosotros le decimos cerebro en que hizo Gruyère, porque mirás la TAC o mirás la resonancia y vas a ver los agujeros que le produjo. Y el daño principal, ¿a dónde está también? En el lóbulo frontal. Por eso cambió la criminalística en Argentina desde que aumentó el consumo de pasta base. Por esto, porque no hay límite. O sea, si de repente no te banco y te quiero tirar con el florero, digo, bueno, no, estoy acá, no se puede hacer esto, pero a partir del consumo y la cuestión frontal no voy a tener ningún problema y te voy a tirar el florero en la cabeza. Entonces, toda esta cosa, el quemar a la gente con la plancha, pincharle el ojo, hacerle tal maldad, bueno, toda esta cosa así que parece perversa, bueno, tiene que ver con el consumo de la pasta base y el Paco, por el tipo de daño, la agresividad, y que ya a los 3 meses uno puede demostrar por imagenología las lesiones. La euforia que siente el usuario al ingerir una dosis dura de 1 a 15 minutos, dependiendo de la cantidad y de la calidad de la droga. Considerando lo anterior y la adicción a la misma, cuando un consumidor empieza fumando una dosis, generalmente sigue hasta que se le agotan todos los recursos, volviendo repetidamente a la boca de venta. A buscar más droga, cegado por las ansias de volver a fumar, porque es eso, queda bineuronal. Fumada donde consigo guita, fumada donde consigo guita, fumada donde consigo guita. Durante la euforia la persona parece atontada, se queda sin habla y se le abren los ojos más de lo normal. Luego de esta euforia pasajera, todo lo demás es disforia y adicción. O como se dice popularmente, fisura, estar doblado, estar quebrado. La persona se vuelve, digamos, seria en su interés, que es seguir fumando, cueste lo que cueste. Peligros para la salud. El ácido sulfúrico en el compuesto produce enfisema, cáncer de pulmón a mediano plazo. El querosén disuelve el recubrimiento mielínico de los axones, impidiendo la transmisión de los impulsos eléctricos a las neuronas. A su vez, la combustión del querosén genera monóxido de carbono, el cual sustituye el oxígeno en los eritrocitos de la sangre. Entonces, bueno, ahí estamos en problemas.
expectoración de sangre o mucosa sanguinolienta del tracto respiratorio. Su consumo durante el embarazo produce mutaciones severas en el feto, y esto, bueno, en zonas marginales uno lo recontra ve, desgraciadamente. Degradación progresiva de la piel, debilitamiento de los músculos, reducción acelerada del peso corporal, produce anorexia, ¿no? Desde ya. De hecho, uno en 15 días ya ve el paciente y es otro paciente, porque pueden bajar de 7 a 10 kilos en 2 semanas. Desgano de insomnio, midriasis, náuseas y vómitos, hipertensión arterial, migraña severa, taquicardia. Frecuentemente produce ulceraciones de los labios y la cavidad bucal, que es una población donde prevalece el HIV porque el lateo es compartido, y no solamente hay demás bacterias y virus que copan estas lesiones, y todo eso va a ir en esto de compartir el canuto, compartir la lata. Y los mata el comportamiento errático, porque en general terminan con muchas peleas callejeras y terminan muriendo por esto, o cuando ya están con delirios y alucinaciones ponen en riesgo su salud a partir de accidentes, ¿no? Y bueno, y termino con esta frase que me encanta de Jung, que es: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre, ¿no? La enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Para pensar, para reflexionar, nos pasamos 10 minutos. Gracias a todos.